Muy bien, ahora vamos a cubrir un tema que es más para acotar algunos elementos teóricos que he mencionado en los módulos anteriores y que tienen que ver con especificidades que se dan en torno al enfoque cualitativo de investigación con respecto, por ejemplo, a la planeación, con respecto, por ejemplo, al marco teórico, la revisión de literatura, y sobre todo con respecto a todo lo que tiene que ver con el tamaño de la muestra en los diferentes métodos de investigación relacionados con el enfoque cualitativo. Entonces, para comenzar, el proceso se inicia de la misma manera. Se parte de una idea de investigación que es producto o de una oportunidad que se ha descubierto, o de un problema per se que se tiene que resolver, o por la simple curiosidad de los investigadores. Esa idea se plantea, se enuncia, es decir, se expresa en una forma clara, concisa, corta, cuál es el qué y cuál es el para qué de la investigación, es decir, cuál es el propósito y cuál es su significancia. Y a partir de acá, pues igual se hace la planeación, la preparación previa a la ejecución y finalmente la escritura del reporte de investigación. En esta primera parte relacionada al planteamiento del problema de investigación, lo que ya empieza a variar un poco es que no necesariamente comenzamos con una revisión de literatura así profunda, como se ocurre con las investigaciones cuantitativas. Y una segunda parte es que al momento de enunciar la idea de investigación, tenemos que asegurarnos de que ese enunciado, al leerlo, refleja que la investigación tendrá un proceso inductivo de investigación, que desde un inicio se mantiene un enfoque o una perspectiva sistémica del problema de investigación y que por lo tanto a partir de ese momento y en todo el resto del proceso se va a tener mucho cuidado con el manejo del entorno y el manejo del contexto que esté alrededor y asociado al problema de investigación. Y lo otro es que el planteamiento, inclusive desde el enunciado en adelante, se tiene la flexibilidad de poder ir ajustando en la medida que se avanza y si se ve que por distintas razones es necesario hacer algún ajuste, se permite regresar y volver a ajustar. Entonces, este proceso de enunciar, formular propósito de investigación, formular preguntas de investigación, digamos, son un poquito más flexibles. Inclusive las variables de investigación se puede jugar un poco más con ellas, dependiendo de lo que se vaya encontrando. Y este es, digamos, uno de los elementos que a los que son muy ortodoxos en materia de investigación y que son cartesianos por excelencia, pues empiezan desde allí a criticar que estos enfoques de investigación o este enfoque de investigación y los métodos utilizados dentro de él no son suficientemente confiables como para dar o reclamar que los resultados que se obtienen de estas investigaciones conducen al conocimiento. Luego, por supuesto que entonces el resto del planteamiento de investigación, a pesar de que existe esta flexibilidad, sigue la misma rutina de las investigaciones cuantitativas. Hay que introducir en el caso del planteamiento del problema de investigación los antecedentes, en el cual, digamos, se explica un poco la importancia de la investigación, la significancia y, digamos, la relevancia del problema de investigación. Se habla un poquito ya para hacer la transición con el propósito de la investigación y si es necesario se incluyen algunos datos que puedan respaldar la justificación más adelante de la investigación. Luego también se define el problema de investigación. Usualmente va a ser un problema blando, es decir, uno en el cual el qué y el cómo son difíciles de establecer, en el cual los límites son también relativamente difíciles de establecer, pero que la experticia de los investigadores permiten hacerlo de todas maneras. Y acto seguido, pues ya reconfirmamos el propósito de la investigación, tenemos que redactar la significancia de la investigación y de igual manera siendo muy marquetero, muy convincente, utilizando un lenguaje directo, pero que esté respaldado preferiblemente con citaciones bibliográficas
producto, digamos, de otros investigadores y de otras investigaciones que dan fe de que este problema pues, es un problema importante y que requiere de ser solucionado. Y aquí llegamos al punto ya de pues, hacer usualmente una pregunta general de investigación. Es raro, dependiendo del método obviamente que se utilice, que haya muchas preguntas. Se parte generalmente de una gran pregunta y más adelante sí se puede especificar más, pero usualmente a este nivel estamos hablando de una pregunta nada más, mientras que en el enfoque cuantitativo el marco teórico nos da la posibilidad de hacer preguntas específicas de investigación. Usualmente una pregunta específica por constructo dentro de la teoría que hemos seleccionado para poder alcanzar el propósito de la investigación. Y por supuesto, en ambos casos hay que hacer un análisis de la viabilidad de la investigación, en la cual se incluyen aspectos, por ejemplo, en este caso se cuenta con suficientes recursos, dinero, personal talentoso, equipos tecnológicos. En este caso pues no se usan muchos, pero de todas maneras contamos con experticia dentro del equipo de investigación, porque en las investigaciones cualitativas el nivel de experticia requerido en los investigadores tiene que ser bien puntual, tienen que ser personas expertas en llevar a cabo investigaciones cualitativas y que no estén demasiado, llamémosle entre comillas, contaminados con el proceso más deductivo, cartesiano, de investigación cuantitativa. Obviamente también ahí a veces, dependiendo del método, se requiere de un marco teórico, a veces no. Es el caso, por ejemplo, de la teoría fundamentada. Si utilizamos ese método para investigar, no requerimos de un marco teórico, quizá de algunas teorías que puedan ser referenciales, pero la verdad es que no se necesita de ningún marco teórico. Sí se requiere de definiciones para las variables y obviamente entender muy bien la naturaleza del problema de investigación y de la investigación misma, los supuestos que podían estar detrás con los cuales se parte desde el inicio de la investigación y las limitaciones y la delimitación. Y aquí es importante recordar que una limitación es aquel factor, aquella circunstancia, aquella situación que pueda comprometer el logro de la investigación y sobre el cual o sobre los cuales los investigadores no tenemos el control. Son aspectos externos a la investigación, externos al control y posibilidad de control o de decisión de los investigadores. Mientras que la delimitación sí es todo aquello que está relacionado con la investigación y que está en el ámbito de decisión y de toma de decisiones de los investigadores. Y ya mencionamos que algunos de esos aspectos pueden ser de índole geográfico, pueden ser de índole del tipo de unidades de investigación que vamos a usar, puede ser relacionado con el tiempo que se va a tomar la investigación y así sucesivamente. Y para finalizar, hay que hacer un resumen del planteamiento del problema de investigación. Ahora, ¿qué ocurre con respecto a hipotetización? Ya dijimos que hay varias escuelas de pensamiento sobre esto, sobre todo dependiendo de las universidades donde se gradúan los investigadores, pero en términos generales, el pensamiento dominante sobre esto es que en las investigaciones cualitativas no se parte de una hipótesis de investigación. Las hipótesis, si es que se quieren tener, surgen al final de la investigación. Y entonces ahí llegamos a que existen distintas posiciones y podríamos entonces descubrir tres posiciones. Una posición radical en la cual la hipótesis no es necesaria, una posición radical también respecto a la revisión de literatura, en la cual se dice que no es necesario un marco teórico, no es necesaria una revisión de literatura profunda. Tendríamos una segunda posición que sería una posición intermedia, en la cual dependiendo del método de investigación cualitativo que se use, sí se podría tener lo que podríamos llamar hipótesis de trabajo o una proposición tentativa. Con respecto del marco teórico también sí se podría hacer una primera revisión de literatura y de ella sacar algunas teorías que puedan respaldar más adelante la ejecución de la investigación.
hasta la posición, digamos, en el otro extremo, en la que se acepta completamente que sí, la hipótesis se permite en estas investigaciones y se les llama, pues, de hecho, hipótesis de investigación, y esto pues da un poquito espacio a confusión entre investigadores, sobre todo los que somos los investigadores que están más orientados a las investigaciones utilizando el método científico. Y con respecto a la revisión de literatura, igual, la posición acá es que sí hay que hacer una revisión completa, hay que hacer un análisis exhaustivo del estado del conocimiento sobre ese tema de investigación y pues hay que incluir una sección 2 o un acápite 2 en el plan de investigación fuerte, robusto, completo, relacionado a la revisión de literatura. Ahora, entonces, aquí también surge una pregunta. ¿Se necesita entonces o no se necesita de un marco teórico? Y partiendo de la descripción que yo he dado, que la revisión de literatura cubre todo el universo de conocimiento con respecto al tema de investigación y que el marco teórico es una pequeña parte dentro de este. Entonces, en las investigaciones cualitativas, ¿se requiere o no se requiere de un marco teórico? Bueno, ya ahora yo les voy a presentar mi posición, que es una posición, digamos, personal y de la escuela de conocimiento de la cual yo procedo. Va a depender del método. Como ya adelanté, en el uso de la teoría fundamentada, en mi opinión, no se requiere de un marco teórico inicial. Porque la teoría fundamentada, uno de sus propósitos finales, es justamente explicar un fenómeno y por lo consiguiente conseguir al final la creación de una teoría intermedia que explica ese fenómeno, sujeta por supuesto a posteriores pruebas de hipótesis y confirmaciones. Ahora, si por el otro lado, por ejemplo, utilizamos estudio de caso, sí es importante, creo yo, al momento de definir el propósito del caso y qué es lo que se quiere obtener con él, definir por lo menos cuáles serían aquellas teorías más aplicables a la situación que se va a estudiar mediante el estudio de casos. Y en ese caso yo recomendaría que si haya un marco teórico inicial, por lo menos referencial, sino definitivo. Y esto nos ayuda, por un lado, otra vez, a definir mejor las variables que queremos analizar, en este caso interpretar. El verbo analizar no tiene cabida acá, sino el verbo interpretar. Y cómo, digamos, vamos a proceder, en cierto modo, a llevar a cabo el caso. Entonces, para ir ya aterrizando un poco esta discusión, veamos entonces qué ocurre en términos de la revisión de literatura, sobre todo en el enfoque cualitativo con el enfoque cuantitativo. ¿Qué cantidad de literatura se necesita al inicio de la investigación? En el enfoque cuantitativo, toda, completa. Es decir, desde el inicio necesitamos conocer el estado del conocimiento del tema de investigación. Mientras que en el enfoque cualitativo, desde mínima hasta nada, hasta completa. Va a depender, como yo he dicho hace un minuto, del método de investigación que estemos tratando de utilizar. Ahora, ¿qué función juega esa revisión de literatura? Bueno, en el caso del enfoque cuantitativo, permite afinar el propósito de la investigación, mejorar el planteamiento de la investigación, robustecer la formulación de la hipótesis y en algunos casos inclusive hasta mejorar el instrumento de investigación que se va a utilizar y el método de investigación que se va a utilizar. En el caso del enfoque cualitativo puede servir de referencia igual como en el enfoque cuantitativo, pero en general realmente es más referencial que otra cosa. ¿Y cuál es el uso final de la revisión de literatura? En el caso del enfoque cuantitativo, bueno, el marco teórico, ya dijimos, es aquella teoría o conjunto de teorías requeridas para alcanzar el propósito de la investigación. Y se va a utilizar desde el inicio hasta el final. Es más, se pueden utilizar algunas investigaciones similares para contrastar los resultados. Eso es perfectamente válido. Mientras que en las investigaciones cualitativas, ya cuando estamos hablando de presentar los resultados de la investigación, allí sí la revisión de literatura puede jugar un rol mucho más importante, porque siendo estos resultados de índole subjetiva, el contraste con resultados similares de otras investigaciones
aunque sean contextualmente muy distintas, pues robustecen un poco la credibilidad de los resultados que obtenemos con esas investigaciones. Ahora, ya dije también un poco con respecto a las hipótesis de investigación en el enfoque cualitativo. Entonces existen realmente 4 posibilidades. La primera posibilidad es que no haya absolutamente ninguna hipotetización, que es lo más común y es lo recomendado. Lo segundo es que haya precisamente una hipótesis de investigación, igual como ocurre con el enfoque cuantitativo, la cual pues al final de la investigación es imposible de ser probada o testada, porque no hay manera, por un lado, de hacerlo, porque no hay datos duros con que hacerlo, y por lo consiguiente no podemos utilizar herramientas estadísticas para hacer esa prueba de esa hipótesis al final. Así que al final pues no hay manera de probarla. Y las dos posiciones intermedias, que le llamemos hipótesis de trabajo, nos guía en cierto modo la investigación, y al final lo que hacemos es simplemente decir, se recomienda que esta hipótesis sea probada y sea ratificada por un proceso deductivo de investigación. Y la otra, un poquito menos agresiva, diría yo, es llamar a esa tentativa hipótesis proposición referencial o proposición tentativa de investigación. Y sí, en este caso también, obviamente, al final, una de nuestras conclusiones de la investigación sería reafirmar que esta proposición tentativa o referencial se convertiría en una especie de prehipótesis o una hipótesis a ser testada. Entonces, es interesante de que esto se da en investigaciones y es producto de la enorme diversidad de puntos de vista que tenemos los investigadores, dependiendo de cómo hemos sido formados y si nuestras escuelas son europeas, son norteamericanas, son canadienses, son japonesas o inclusive son latinoamericanas. Toda esa gama de posibilidades hace que entonces haya lo que podríamos llamar una especie de flexibilidad en todo ese espectro y que genera pues en muchos casos discusiones largas y que también genere posiciones extremas en algunos casos, desde aquellas que dicen o sustentan que las investigaciones cualitativas no generan conocimientos robustos y por lo consiguiente sus resultados tienen que tomarse con mucha cautela, hasta aquellas que dicen que las investigaciones cualitativas sí generan conocimientos tan o más robustos que los que se generan con las investigaciones cuantitativas y que por lo consiguiente son parte de la verdad que se descubre a través de los procesos de investigación. Aquí también es importante tal vez hacer un pequeño acápite, una pequeña reflexión y en cómo es que conversan estos dos enfoques de investigación. Y esto es interesante, que a pesar de todas estas controversias y a pesar de todas estas posiciones, estos dos enfoques de investigación, si bien nunca se mezclan, jamás nunca, son como agua y aceite, no hay manera de mezclarlos, sí se complementan maravillosamente. Es más, los procesos de creación de conocimiento científico se inician con un proceso inductivo, que es cualitativo, y se terminan con un proceso deductivo, que es cuantitativo. Es decir, para lograr llegar a la ciencia, que es el conocimiento cierto y el conocimiento comprobable, el conocimiento universal, el conocimiento que perdura y que utilizamos muchísimas veces para seguir profundizando sobre él, y se inicia con procesos inductivos, cualitativos. Es una maravilla. Es decir, el enfoque cuantitativo por sí solo tiene más dificultades que posibilidades de llegar a esa teoría final. Tiene que surgir desde el ángulo, desde el punto de vista cualitativo, inductivo.